Muy buenas. Venga, vamos a desgranar hoy un tema que es clave, pero clave de verdad, para cualquier examen de psicología de la emoción. La culpa, la vergüenza y el orgullo. Son esas emociones tan sofisticadas que nos definen como personas y que guían nuestra vida social. Vamos a entenderlas a fondo para que lo claves en el examen. Vale, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, entender qué narices son estas emociones del yo. Después, usaremos un mapa para que no las vuelvas a confundir nunca más. Luego, analizaremos los dos polos, el negativo, culpa y vergüenza, y el positivo, orgullo y hubris. Y acabaremos con esos matices que siempre suman puntos. Vamos, que está todo pensado para que estudiar sea mucho más fácil. Venga, pues al lío. Lo primerísimo de todo es, ¿por qué metemos a estas tres emociones en el mismo saco? Bueno, pues porque todas comparten un ingrediente fundamental, un punto en común, que implican una evaluación sobre nuestro propio yo. Exacto. A ver, a diferencia del miedo o de la alegría, que son reacciones a algo de fuera, la culpa, la vergüenza o el orgullo solo aparecen cuando nos miramos al espejo, por así decirlo, cuando juzgamos lo que hemos hecho o lo que somos. Y es justo ahí, en ese juicio, en esa autoevaluación, ahí está el detonante. Y aquí viene lo bueno, lo interesante de verdad. Es que, a ver, no nacemos sintiendo culpa o vergüenza. Son emociones que llamamos secundarias porque, para sentirlas, primero tenemos que desarrollar la idea de que somos un yo, una persona. Por eso aparecen justo en esa edad, entre los 15 y los 24 meses, cuando los peques empiezan a reconocerse en el espejo. Y a partir de ahí son la sociedad, nuestras interacciones y las normas las que las moldean. Son en el fondo nuestra brújula moral. Bueno, y ahora vamos a la parte más práctica, a la chicha, la que de verdad nos va a dar la clave para el examen. Vamos a ver una herramienta súper útil para no confundir nunca más estas emociones. Un auténtico mapa. Esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? Sobre todo entre la culpa y la vergüenza. Es que a menudo las usamos como si fueran lo mismo, pero en psicología la diferencia es, vamos, es que es abismal. Pues la solución, aunque parezca mentira, es bastante sencilla. Todo se reduce a analizar dos cosas. Primero, la evaluación que hacemos de nuestra acción, si es positiva o negativa. Y segundo, y esto es lo importante, la atribución. O sea, dónde ponemos el foco de esa evaluación. ¿En todo nuestro ser? ¿En nuestro yo, de forma global? ¿O solo en la acción concreta que hemos hecho? Y aquí está la magia, el modelo de Michael Lewis. Fijaos bien en la tabla porque esto es la clave de todo. Si la evaluación es negativa y la atribuyes a algo específico que has hecho, a una acción, sientes culpa. El pensamiento es, hice algo malo. Pero si esa evaluación negativa la generalizas y la atribuyes a todo tu ser, sientes vergüenza. El pensamiento es, soy malo. Y pasa lo mismo en el lado positivo. Si es por una acción concreta, sientes orgullo. Pero si lo generalizas a, soy genial, a todo tu yo, eso es hubris o arrogancia. De verdad, esta tabla es oro puro para el examen. Vale, pues vamos a hacer zoom en la parte de la evaluación negativa. Esta es la distinción que más suele costar y donde los exámenes suelen ir a pillar. La diferencia, que es crucial, entre sentir culpa y sentir vergüenza. A ver, el quid de la cuestión es este. La culpa se centra en la conducta, en la acción. Te sientes mal por lo que hiciste y eso te motiva a querer arreglarlo, a pedir perdón, a reparar el daño. En ese sentido, es una emoción constructiva. La vergüenza, sin embargo, es un ataque directo a la identidad. El foco está en el yo. No es que hicieras algo malo, es que eres malo. Es una emoción muchísimo más dolorosa y paralizante, que lo que te provoca es un deseo de esconderte, de desaparecer. Venga, cambiamos de tercio y nos vamos al lado luminoso de la vida, a la evaluación positiva. Pero ojo, que no es todo tan simple. Aquí también tenemos las dos caras de la moneda. No todo lo que reluce es orgullo del bueno. Siguiendo a la misma lógica que antes, el orgullo es esa satisfacción que sentimos por una acción específica, por un logro concreto. El pensamiento es, he hecho un buen trabajo. Es sano, te refuerza y te motiva a seguir por ese camino. En cambio, el hubris o la arrogancia es cuando esa evaluación positiva se globaliza a todo tu ser. Soy el mejor, soy genial. Es un sentimiento que a menudo se asocia con el narcisismo y que a la larga puede generar rechazo en los demás. Perfecto. O sea, el modelo de Lewis es una base brutal, súper sólida. Pero si de verdad queremos bordarlo, si queremos sacar notaza, tenemos que ir un paso más allá y entender los debates y los matices que hay alrededor de todo esto. Vamos a ello. Es que claro, el modelo de Lewis está genial, es la base, pero el debate académico va mucho más allá, es mucho más rico. Hay otras formas de entender las diferencias, a veces muy sutiles, entre estos dos gigantes emocionales. Mirad, hay como tres grandes ideas o puntos de vista en este debate. La primera tiene que ver con la visibilidad.
Dice que la vergüenza necesita un público, sentirnos expuestos, mientras que la culpa es más privada, un diálogo con uno mismo. La segunda se fija en el tipo de transgresión. La culpa surge cuando rompemos una norma moral, no debo mentir, mientras que la vergüenza aparece cuando no alcanzamos un ideal, debería ser más valiente. Y la tercera es la que ya conocemos del modelo de Lewis, el foco en la acción frente al foco en el yo. Saber explicar estas tres perspectivas, eso es de matrícula, vamos. Y venga, va, para rizar el rizo un poco más, pero de una forma que nos va a ayudar a entenderlo mejor. En inglés tienen dos palabras diferentes, shame y embarrassment. En español solemos usar vergüenza para todo, pero ¿es lo mismo sentir una profunda vergüenza moral que el bochorno de tropezarte y caerte en medio de la calle? Pues no. La diferencia, si lo pensamos, es bastante clara. Shame sería esa vergüenza profunda, intensa y dolorosa por una falta moral grave. Embarrassment, en cambio, es el bochorno, la turbación por una metedura de pata social. Es mucho más ligera, a veces incluso nos reímos de ello después. Su función no es tanto castigarnos, sino más bien una señal social para apaciguar, para decir, ups, sé que he roto una norma social, no volverá a pasar. Y con esto llegamos al último giro de guión. Hasta ahora hemos pintado un poco la culpa como la buena de la película, porque nos lleva a reparar, y la vergüenza como la mala, porque nos paraliza. Pero, ¿de verdad es tan simple como culpa buena, vergüenza mala? Pues va a ser que no. Pues no, para nada. También existe una culpa desadaptativa, a veces la llaman culpa freudiana, que no busca arreglar nada. Es una culpa más ansiosa, más agresiva, que puede volverse contra nosotros mismos en forma de autocrítica destructiva o incluso proyectarse y hacer que culpemos a los demás. Y por supuesto no nos olvidemos de que la culpa se puede usar para manipular y es una herramienta de control social potentísima. Y por otro lado, la vergüenza tampoco es siempre la mala de la película. Tiene una función social clave. Pensemos que el miedo a sentir vergüenza es lo que nos frena de hacer un montón de cosas inapropiadas en público. Actúa como un potente regulador de nuestra conducta social, así que en dosis adecuadas es adaptativa y protege la convivencia. Bueno, entonces, resumiendo un poco todo esto, la idea principal es que estas emociones no son solo sentimientos que nos hacen pasarlo bien o mal, son mecanismos súper complejos que funcionan como una especie de brújula interna, una brújula social y moral que guía constantemente nuestro comportamiento. Y mirad, esta cita lo clava. No están solas en esta tarea. La empatía, esa capacidad de sentir lo que otros sienten, es la otra gran pata de la mesa. Juntas, las emociones autoconscientes y la empatía son el verdadero motor de nuestra moralidad. Y por eso este tema es tan interesante. Saber distinguir una culpa sana de una tóxica, un orgullo constructivo de una arrogancia que nos aísla, eso no es solo materia de examen, es una herramienta para entendernos mejor, a nosotros y a los demás. Es, en definitiva, entender una parte esencial de lo que nos hace humanos. Así que nos vamos con esta reflexión final, ¿no? A veces las sentimos como un verdadero castigo, pero quizá, en el fondo, son la guía más sofisticada que tenemos para navegar por el complejo mundo social. Entenderlas no es solo aprobar, es comprendernos. Muchísimo ánimo con ese estudio.